voy a hablar sobre el modelo atómico de Thomson, el cual lo ideó J.J. Thomson en 1904. Según Thomson, el átomo es una esfera de carga positiva, la cual contiene casi toda la masa, con los electrones incrustados en ella. Según él, la carga del átomo debe ser neutra, haciendo que la carga positiva y negativa sean equivalentes entre ellas. El modelo atómico anterior al modelo atómico de Thomson era el de Dalton, el cual se basaba en 5 postulados básicos. El primer postulado, que la materia estaba compuesta por partículas indivisibles e indestructibles llamadas átomos. El segundo postulado era que los átomos de un mismo elemento químico son iguales, es decir, tienen igual tamaño, masa y propiedades. El tercer postulado era que los átomos de un elemento químico tienen una masa, tamaño y propiedades diferentes a las de cualquier otro elemento. El penúltimo postulado son que los átomos de diferentes elementos pueden combinarse en proporción fija y sencilla para generar compuestos. Y el último postulado era que a las reacciones químicas los átomos no se destruyen ni se transforman en otros átomos, sino que se recombinan. Además, el modelo atómico que va después de Thomson es el modelo atómico de Rutherford. El modelo atómico de Thomson demostró que el modelo atómico de Dalton se equivocaba, ya que este dijo que las partículas y átomos eran indivisibles. Pero el modelo atómico de Thomson demostró que los átomos tenían partículas incrustadas que podían desprenderse, de modo que tampoco eran indivisibles. Thomson explicó que Dalton se equivocaba cuando cogió un tubo de vidrio que contenía un gas que lo hacía parcialmente vacío y lo electrificó de los lados, es decir, que le puso un voltaje de varios voltios en los lados. De repente, el gas encerrado en el tubo emitió unos rayos de colores, que a esos rayos se les llamaron rayos catódicos, ya que cuando un imán se acercaba a uno de los lados, los rayos se iban hacia otro. Así Thomson demostró que los rayos estaban formados por una corriente de partículas cargadas negativamente, a las cuales llamó electrones. Voy a hablar sobre el modelo atómico de Rutherford, el cual lo ideó Ernest Rutherford en el año 1911. El modelo atómico de Rutherford es el modelo que más contribuyó a la idea que tenemos del átomo. Si el átomo fuese un estadio de fútbol, el núcleo sería como una canica en el centro, ya que los electrones giran alrededor formando un gran radio. En este caso, el modelo está formado por los neutrones en el centro, que tiene una carga neutra, los electrones que forman órbitas alrededor del núcleo y tienen una carga negativa, y los protones que también están en el núcleo y tienen una carga positiva. El modelo anterior fue el de Thomson y el posterior el de Bohr. Rutherford, para demostrar que Thomson estaba equivocado, realizó el siguiente experimento. En su experimento, Rutherford utilizó una fuente que irradiaba partículas positivas, que eran núcleos de helio procedentes de un elemento radiactivo. Esas partículas bombardeaban una fina lámina de oro, la cual la mayoría de las partículas pasaban sin ninguna dificultad, otras se desviaban y otras rebotaban. Y así demostró que la mayor parte del átomo estaba vacía, por lo tanto, las partículas pasaban sin ninguna dificultad por esa parte vacía, y que también tenía una parte negativa, la cual cuando chocaban las partículas en ella rebotaban. El modelo anterior al mío no puede explicar que la mayor parte del átomo estaba vacía, lo cual el mío sí pudo al hacer el experimento de la lámina de oro y observar que la mayoría de las partículas lo atravesaba sin ninguna dificultad. Me llamo Monse. Yo vengo a explicar el modelo atómico de Bohr. La persona que ideó esto fue un señor nacido en Dinamarca, en el año 1885, llamado Niels Bohr. De ahí viene el nombre del modelo. Fue en el año 1912 cuando entró en un laboratorio y descubrió allí este modelo. Lo que trataba de explicar Bohr con el proyecto era la estabilidad de la materia y observar la emisión y absorción de los gases. Sus partículas están construidas por un núcleo de protones y neutrones, aunque la mayoría de las veces habrá más protones que neutrones, y órbitas que alrededor del núcleo
donde giran varios electrones. Las órbitas tienen más o menos energía, dependiendo de lo lejos o cerca que estén del núcleo. Contra más cerca, menos energía tendrán, y al estar más alejada, la energía se concentrará más. Además, pueden tener un cuanto de energía, que es un salto de más energía a menos, o viceversa. La órbita tiene un máximo de electrones según la capa. En la primera capa solo podrán haber 2 electrones, y en la segunda 8, en la tercera 18 y así sucesivamente. El modelo atómico anterior a este fue el modelo de Rutherford y el posterior sería el modelo de Swidler. Los modelos cambian porque gracias a la nueva tecnología y avances científicos se realizan experimentos que el modelo anterior no puede explicar. Por ejemplo, el modelo anterior no fue capaz de explicar cómo los electrones giran alrededor del núcleo sin perder energía. Y el modelo de Born lo pudo explicar, basándose en investigaciones y experimentos. Descubrió que los electrones giran alrededor de las órbitas ya que son circulares. Además explica que no solo depende de cómo giran, sino que también importa la distancia que esté una de otras. Y esto se llama estar cuantificado. Siempre va a haber una distancia iguales en las órbitas. En esta maqueta se puede apreciar cada una de las cosas. El núcleo, donde están los protones y los neutrones, y las órbitas alrededor, donde giran los electrones.